Bueno, pues nos vamos a ir a San Mateo capítulo 8. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 5 hasta el versículo 13 de San Mateo. Y en esta ocasión el Señor quiere que predique acerca de un tema que he titulado Como tú crees, te es hecho. Aleluya. Tenemos un Dios, hermanos, que mediante su Espíritu y mediante su palabra nos da la fe. Aleluya. Pero tenemos también un Dios que no obra de igual manera en todas las personas. Tenemos un Dios que en una persona obra de una manera, en otra persona obra de otra manera, en otra persona obra muy poquito, porque su fe es cortita, falta fe, ¿sí? Y en otras no obra nada, no hace nada, porque no tienen fe. Aleluya. Ahora, hay diversas maneras en las que nosotros podemos creer. Aleluya. Y nuestro Dios, hermanos, habiendo fe, teniendo fe, de que Él va a obrar en una manera determinada, el Señor lo va a hacer así, como nosotros creímos, como nosotros creemos. Aleluya. Entonces, en San Mateo capítulo 8, versículo 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aleluya. Entonces, aquí dice, hermanos, que vino a él un centurión romano. Un centurión romano era, hermanos, alguien que tenía a su cargo una centuria. Era alguien que tenía a su cargo, pues, podemos decir, un cuartel de soldados. Era el que mandaba en una serie de soldados. Aleluya, una multitud de soldados. Y bueno, pues en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del imperio romano. Así estaba profetizado y así se estaba cumpliendo en aquel tiempo, que el pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel, sino inclusive España, el norte de África, casi toda Europa, estaba bajo el imperio romano. Porque así, como he dicho, estaba escrito en el libro de Daniel, y ese imperio se había levantado y es el que reinaba en ese momento. Y bueno, pues todos los reinos, cuando ejercen autoridad, pues tienen que tener las fuerzas de orden público, tienen que tener los ejércitos. Es mediante los ejércitos y las fuerzas del orden público que mantienen precisamente ese orden. El orden público, el orden que establecen. Entonces, este centurión romano, allí en la ciudad de Capernaum, donde vivía el Señor, donde el Señor tenía una casa, hermanos, pues estaba en la jurisdicción, en el lugar donde ejercía esa autoridad en el nombre de la Roma imperial, en nombre del emperador de Roma. ¿Sí?
Y era algo que estaba permitido por Dios. Aunque esta gente no le caía bien a nadie. Como si aquí en España, pues vienen los norteamericanos y establecen no solamente sus bases, sino que dominan todo el país. Pues habrá muchos españoles que no están de acuerdo con eso. ¿Sí? Pero Dios es el que permite que esos imperios se levanten. Dios es el que permite que en un momento determinado de la historia pues aparezcan estas fuerzas, estos poderes, estas personas que están al frente de esos poderes y los que contribuyen para que se mantengan ese orden, ¿sí? Pero este hombre, a pesar de estar en una posición, podemos decir, encumbrada, a pesar de tener a su cargo mucha gente, muchos soldados, muchos criados, era una persona, hermanos, humilde, era una persona mansa, era una persona de fe. Aleluya, muchas veces creemos que esa gente van a ser tan orgullosos, van a estar tan llenos de sí, que es imposible que se conviertan a Dios, es imposible que crean al Señor, ¿sí? Y nos equivocamos. Puede haber gente en posiciones muy encumbradas y pueden ser mansos y humildes. Y puede haber una persona que no tiene, como decimos aquí, ni donde caerse muerto, y sea un orgulloso, sea un altivo, con el cual Dios no puede tener trato. ¿Lo entendemos? Entonces eso no depende de la posición social que una persona tenga. Aleluya. Sino de las disposiciones del corazón. Y dice para el Señor que del hombre son las disposiciones del corazón. ¿De quiénes son las disposiciones del corazón? De los hombres. Uno puede proponer en su corazón ser manso, humilde, pues disponer en su corazón ser una persona creyente y no un incrédulo. Gloria a Dios. Y bueno, hermanos, pues ese centurión romano tenía un criado. Y las personas que tienen fe en el Señor, las personas que creen en Dios y más las personas que creen a Dios, pues aman a la gente. Todo aquel que tiene amor a Dios o que cree a Dios, hermanos, es alguien que ama, al cual le importa la gente. Aún la gente, como decimos, de baja alcurnia, aún la gente, hermanos, que delante de los ojos de los demás no son importantes. Entonces, este hombre, este centurión romano, tenía un criado, ¿sí? Y ese criado estaba gravemente enfermo. Estaba muy enfermo. Y este centurión romano, hermanos, pues fue en busca del Señor. En otros pasajes paralelos se nos enseña que no fue él directamente. Pero cuando alguien va delante del Señor en forma de intercesor o como intercesor, esa persona lleva delante del Señor a aquella persona por la cual intercede. ¿Sí? Entonces dice en otro pasaje paralelo, hermanos, que este centurión romano habló con unos amigos, con unos ancianos del pueblo de Israel, pidiéndole que fueran a rogarle al Señor que viniese para que sanase a su criado. Este hombre no fue dándole órdenes al Señor, ni envió a los ancianos dándole órdenes al Señor. Podía haberlo hecho. El centurión tal ordena que el ciudadano tal se presente a la hora tal en el cuartel tal. Y si no se presenta, vamos a por él. ¿Podía haberlo hecho? Sí. Pero no. Él fue, hermano, en busca de unos ancianos para rogarle al Señor. Aleluya, para rogarle al Señor. Este hombre no solamente amaba al centurión, o sea, al criado, también amaba al pueblo judío. Aunque los judíos lo miraban como lo miraban la inmensa mayoría. Aunque la inmensa mayoría lo menospreciaba, lo despreciaba o sencillamente lo odiaban, este hombre amaba al pueblo de Israel, amaba al pueblo judío.
y le había construido una sinagoga. O sea, de lo que él ganaba, de su dinero, del dinero que él manejaba, había ordenado construir una sinagoga. Entonces, mucha gente, hermanos, alguna gente decía, bueno, este hombre es romano, pero este hombre es una buena persona, este es una persona que ama al pueblo de Israel. Y los ancianos aceptaron ese encargo y fueron en busca del Señor. Y cuando fueron en busca del Señor, hermanos, estos son pasajes paralelos que podéis leerlos cuando tengáis lugar, que están en otros evangelios. Porque siempre que se nos hable de un tema, tenemos que ver lo que la Biblia dice acerca de ese tema en toda la Biblia. Bendito sea su nombre. Aleluya, porque la palabra del Señor se interpreta a sí misma y nos da todo el cuadro para que nosotros entendamos todo lo que ocurre. Y entonces, hermanos, el Señor, cuando vinieron esos ancianos a rogarle, dijo, yo iré. Porque, ¿qué le había dicho el centurión? Ven, te ruego que vengas para que ores por mi siervo, para que sea sanado. Entonces, llegaron los ancianos y el Señor dijo, yo voy. E iba con ellos. Porque tenemos un Dios, hermanos, que obra como tú le pides, obra como tú le crees. Que eso es lo que estamos viendo en este día. Aleluya. Como tú le crees. Entonces dijo, ven, te rogamos que vengas, te ruego que vengas. Y el Señor iba. Pero cuando estaba cerca de su casa, cuando ya podía vislumbrar que el Señor venía, o ver que el Señor venía, le envió a unos criados diciéndole, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres bajo mi techo. Es más, el otro pasaje dice, en estos pasajes paralelos dice, por eso no me tuve por digno de ir yo personalmente a rogarte o a pedirte. Porque yo no me considero digno. Aleluya. Esos son el tipo de personas, hermanos, que alcanzan gracia delante de Dios. Esos son los tipos de personas que alcanzan gracia de parte de Dios. Los humildes. ¿Sí? ¿Con quién trata el Señor? Con los humildes. Dice el Señor, yo habito en las alturas. El cielo es mi trono, la tierra ha estado en mis pies. Yo habito en la altura y en la santidad. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién mira el Señor, hermanos? Al pobre y humilde de espíritu y que tiene respeto por su palabra. Aleluya. Con esa gente, hermanos, el Señor trata y a esa gente el Señor le da gracia. Gloria al Señor. Y este hombre, como estamos viendo, hermano, era un hombre humilde de corazón. A otros se le hubiesen subido los galones, porque hay gente que se le suben los galones. Ascienden a capitán, ascienden a comandante, asciende y cuanto más ascienden, caminan que parece que cortan el aire. A mí me tocó servir en el Ejército del Aire y me tocó servir en el Estado Mayor. Y estábamos en Gran Canaria, en Las Palmas, cuidando del Estado Mayor, donde estaba el teniente general y el general de brigada y tenientes coroneles. Todos los mandos del ejército vivían allí, nosotros hacíamos la guardia. Yo era el cabo y hacíamos la guardia a esta gente. Y había un teniente general que eso cortaba el aire. Se no miraba a nadie, había que cuadrarse. Eso. Pero había un general de brigada. Y ese general de brigada venía y hablaba con nosotros. Una noche estaba haciendo guardia delante de su casa, de parte de madrugada viene. ¿Qué pasa, muchacho? ¿De dónde eres? ¿De Málaga? Ah, pues yo he volado mucho por ahí por Málaga. Y empezó a contar y empezó a hablar. Un hombre que, hermano, que no se le habían subido los galones. Sí, no se había subido los galones. En cierta ocasión estaba en la puerta principal
Y llegó uno y dice que quiero hablar con el general. Digo, espera un momento. Y voy y me presento delante del general, que hay un señor tal que quiere hablar. Y este general dijo que no quería recibirlo. Y el tío se me metió. Se metió allí con el general. Y el general, que me podía haber arrestado, no lo hizo. Inclusive atendió a aquel soberbio que se metió allí por la cara. Sí, hay gente, hermanos, a los cuales no se les suben los galones. Hay gente a los cuales el dinero no lo hace altivos, orgullosos, autosuficientes. ¿Sí? Pero hay otra gente que sí. Aleluya. Entonces, el Señor, hermanos, atendió a los ruegos de este hombre, porque fue rogándole. Y fue, hermanos, de tal manera humillándose delante del Señor, que dijo, es que no soy digno, Señor, que entre bajo mi techo. Y estaba también mirando por el Señor, hermanos, porque si el Señor entraba a donde estaba el centurión romano, muchos dirían, este es de los romanos. Sí, este es de los romanos. Como en cierto tiempo, en cierto momento, estábamos en la radio y decían que nosotros trabajábamos para los americanos. Éramos de la CIA. Hemos recibido acusaciones de todo tipo, pero también, hombre, que trabajamos para la CIA. Aquí en Antequera, hermanos, algunos evangélicos dijeron que éramos un movimiento neopentecostal que venía de América. Que yo sepa, he nacido aquí en Loja y me he criado por estos andurriales. Y no trabajo ni para la CIA ni para ninguna organización norteamericana. Pero hay gente, hermano, que suelta la lengua, suelta y dice barbaridades. Y entre esas acusaciones, pues hacen acusaciones. Entonces, este hombre que sabía, hermanos, sabía lo que había también en el pueblo, no quería complicarle la vida al Señor. Aleluya, no quería, hermanos, que el Señor fuese allí y estuviese en boca de este, y en boca del otro y en boca del demás para allá. ¿Pero qué tenía? Fe. Y una fe más grande, una fe más grande que los hijos del reino, que los israelitas. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando un hombre o una mujer es manso y humilde de corazón y tiene una relación íntima, personal con el Señor le da una gran fe. Aleluya. Y aquellos que son mansos y humildes de corazón, hermanos, esos que son piadosos, el Señor los ha escogido para sí, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. A eso los llama y el Señor les da una gran fe. Y para esas personas el Señor hace milagros extraordinarios. Gloria a Dios. Entonces, el Señor, hermanos, muestra su poder para aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Gloria a Dios. Y cuando estaba cerca ya de la casa, le envió unos criados y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad. Y digo al soldado, haz esto y lo hace. Digo a mi criado, haz esto y lo hace. Así que tú, Señor, di nada más que la palabra y lo que digas será hecho. Aleluya. ¿Lo del Señor? Lo que digas será hecho. Gloria a Dios. Y entonces el Señor dijo, de cierto digo que no he visto tanta fe ni aún en Israel. Vete y como creíste, te sea hecho. ¿Gloria al Señor? ¿A quién se lo dijo eso? A los criados. Pero vuelvo a repetir una vez más que cuando alguien va de intercesor delante del Señor, es como si la persona estuviese delante del Señor.
Yo me levanto muy temprano y presento a todos los que el Señor pone bajo mi cuidado, los presento delante del Señor. A este, a la otra. A veces tengo un pellizco en el estómago, por por aquella. Hay gente que me quita el apetito, pero yo de todas formas oro delante del Señor hasta que me vuelve el apetito. Por eso estoy un poquito gordo. ¡Aleluya! Pero a veces me presento delante del Señor, hermano, ahí con el pellizquito por la otra. Y hasta que tengo la certeza de que el Señor ha obrado, el pellizquito está ahí. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque yo sé que cuando yo presento delante del Señor a los hermanos, cuando yo presento delante del Señor a las personas, es como si esas personas se estuviesen presentando delante del Señor, ¿sí o no? ¡Aleluya! ¿Gloria al Señor? Bueno, pues el Señor le dijo a estos criados, se lo dijo al centurión que los había enviado. Le dijo, vete y como creíste, te sea hecho. ¿Cómo creyó el centurión romano que iba a ser sanado su siervo? Con una palabra. Aleluya. ¿Con qué? Con una palabra. Di la palabra, Señor. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Le envió su palabra. Lo sanó y lo libró de su ruina. ¿Cómo sana el Señor? ¿Cómo salva el Señor? ¿Cómo libra de la ruina? Enviando una palabra. Aleluya. Y tenemos un Dios, hermanos, que cuando estamos aquí, Él nos da una palabra. No solamente para compartir, sino que hay gente que tiene una dolencia, dice el Señor, hay una persona que tiene tal dolencia y esa palabra es para esa persona. Esa persona se ora por él y desaparece lo que tiene en un momento. ¿Y cómo ha sido? Por una palabra que el Señor ha dado. Aleluya. Por una palabra. Pues es tan importante estar donde el Señor, hermanos, da esas palabras. Gloria a Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que estemos cerca del Señor. Porque la excelencia del poder, ¿de quién es? Del Señor. ¿Quién tiene la autoridad? El Señor. ¿Quién es el que puede soltar una palabra? El Señor. ¿Y él qué le dijo? Como creíste, te sea hecho. Tú dices que con una palabra, con una palabra. En esa misma hora su criado fue sanado. Pero Señor, tenemos un Dios que se adapta. Aleluya. Dice, no, es que yo oré al Señor 40 días y ayuné y el Señor me escuchó. Gloria al Señor. Pues yo no ayuné. Yo le dije, Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Sí? Y tú sabes mi problema. Y te pido que me lo quites en el nombre de Jesús. Y oye, en un momento. Con uno 40 días. Con otro, en un momento. ¿Por qué con este 40 días y con este un momento? Aleluya. Hay gente, hermanos, que creen que para echar fuera los demonios hay que estar de ayuno y oración. Ayuno y oración, ayuno y oración. Y hay gente que creemos, que yo creo, que cuando el Señor está en tu vida, nada más que te vean, salen los demonios. Sí, hasta con la ropa interior de un siervo de Dios, se le pone a un endemoniado y salen los demonios corriendo. Aleluya. ¿Te das cuenta? ¿Pero cómo obra el Señor? Conforme es la fe. Si tú crees que para que Dios te conteste una cosa tienes que estar machacándole y machacándole, machacándole de día, de noche, ayuno, oración, intercesión, pues puede que después de 40 días el Señor te haya concedido lo que le has pedido. ¿Por qué? Porque tú creíste que eran necesarios 40 días. Pero como vamos a estar viendo, hermanos, si tú crees al Señor y en el momento en que oras al Señor, en el momento en el que oras al Señor, ¿crees que será hecho? En ese momento es
hecho. Bendito sea su nombre. Porque es conforme a tu fe, conforme a lo que creíste, te sea hecho, le dijo el Señor a este hombre. San Mateo capítulo 9. En San Mateo capítulo 9, en el versículo 27, dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que pueda hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Aleluya. Entonces dice, hermanos, que pasando Jesús, también allí en Capernaum, dice que le siguieron 2 ciegos. Y los ciegos, hermanos, iban detrás del Señor dando voces. Aleluya. Como el que pregona pescado. ¿Sí? Ahora, ¿qué le pedían los ciegos? Le pedían misericordia. Le pedían misericordia. Y está bien, hermanos, pedirle al Señor misericordia, y está bien humillarse delante del Señor, porque los humildes obtienen gracia de parte del Señor. Pero también esos ciegos tenían que saber, hermanos, que a nuestro Dios no se le mueve como a las personas se nos mueve. Por compasión. Aleluya. Hay, hermanos, gente que piensa que a Dios lo van a mover por compasión. Lo van a mover si lo conmueven. Porque los hombres sí actúan así. Dame algo, por favor, que no tengo para comer. Dame algo, hasta que suelta la mosca. ¿Sí? ¿Sí? Y hay mucha gente que piensa que Dios obra así, pero Dios no obra así. Dios obra, hermanos, cuando se tiene fe. El que no tiene fe no espera recibir cosa alguna de parte del Señor. Entonces, ¿qué tiene que tener? Fe. Y esta gente iba siguiendo al Señor, hermanos. En aquel tiempo no había aceras preparadas, no estaban eliminadas las barreras arquitectónicas. No había semáforos que dijeran pi, 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 que puede pasar el ciego. Sí, sino que había calles, hermanos, pues, de esa clase. Y ahí van los ciegos, detrás del Señor, dando voces, pidiendo misericordia. Y el Señor que no les hacía caso. Aleluya. Como si los ciegos no viniesen detrás. ¿Sí? Indiferencia hacia los ciegos. Pero los ciegos eran como Joe Rigole. No sé si os acordáis de Joe Rigole. Aquel que se hizo famoso con aquella frase que dice: pero yo sigo. Ese fue famoso por aquella frase. Yo sigo. Me ha pasado esto, me ha pasado otro, pero yo sigo. Y los ciegos, hermanos, iban detrás del Señor, dando voces, pero siguiéndole, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando llegaron a la casa hermano, era la casa donde el Señor habitaba. No sabemos si era alquilada o si era comprada, pero era la casa del Señor. Esa que le hicieron el tejado polvo a algunos. Algunos con fe le destrozaron el tejado y metieron a un paralítico allí por el tejado, en esa casa. Y llegó a la casa y allí llegaron los ciegos. Hermanos, seguramente que tendrían alguna pupita con trompicones, algún daño, ¿sí? Y cuando llegaron allí, ya nos dijeron misericordia, se acabaron las voces. Algunos piensan, hermanos, que el Señor lo va a oír pegándole voces al Señor. Cuantas más voces, parece que más fe.
Y cuanto más voces, algunos creen que hay más poder. Cuanto más ruido, más poder. Aleluya. Por ahí pasa una motito de 45 centímetros. Va con el escape suelto, el tubo escape suelto. Y forma un ruido que se entera toda la calle. ¿Sí o no? Sí. Y pasa un Mercedes con 200 caballos. Y parece que no ha pasado nadie. Nadie se ha enterado de que ha pasado un Mercedes con 200 caballos. ¿Quién tiene más poder? Más fuerza. ¿El Mercedes o el que le ha quitado el silenciador a la moto? ¿Sí? Pues alguna gente se cree, hermanos, que el poder está en mucho ruido, pero pocas nueces. ¡Aleluya! No, el poder de Dios no se desata pegándole voces, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. ¡Santo! ¡Aleluya! El poder de Dios se desata, hermanos, cuando se tiene fe. Entonces ya cuando dejaron de pegar voces y estaban allí en la casa, ten en cuenta que esa gente no veía al Señor, como tampoco nosotros en esta noche le vemos. ¿Sí? Pero cuando uno tiene fe en el Señor, aunque no lo vea, conforme a lo que tú crees, te será hecho. Gloria al Señor. Entonces, imagínate que eres uno de esos ciegos, o dos ciegos a la vez. No ve al Señor. Sabe que está allí, pero no sabe ni cómo es. Solamente que has escuchado que Él ha sanado a este, que ha sanado al otro, que le ha dado la vista a este, que ha resucitado al otro. Y sabe que Él lo puede hacer contigo. Aleluya. Y entonces el Señor le dijo, ya cuando dejaron de pegar voces, aleluya, le dijo el Señor, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor, pues conforme a vuestra fe os sea hecho. Y enseguida recibieron la vista. Gloria al Señor. Amén. Entonces, ¿cómo obró el Señor con estos ciegos, hermanos? Conforme a lo que creyeron. ¿Cómo va a obrar el Señor en tu vida? Conforme a tu fe, conforme a lo que creíste. Como creíste, te sea hecho. Aleluya. Si tú crees que el Señor puede hacerlo, Él lo hace. ¿Que crees que el Señor no puede hacerlo? No lo hace. No porque no pueda. No porque no pueda, sino porque tú no tienes fe. Si crees que para que el Señor haga un milagro, tú tienes que entrar en ayuno y oración, pues entra en ayuno y oración. Aleluya. ¿Cuántos días crees que es necesario? Si crees que son 10 días, pues al cabo de los 10 días, con fe, el Señor te lo ha hecho. Pero ¿y si le oras y le dices, yo creo que tú lo puedes hacer, yo creo que tú lo haces? ¿Cuándo lo recibes? En el momento. ¿Estuvieron esta gente 10 días de ayuno de oración? ¿Estuvieron 10 días? No. ¿Cuándo fue hecho? En el momento en el que creyeron. Gloria a Dios. Entonces, las cosas el Señor las hace en el momento en que nosotros creemos. Y las hace conforme a lo que nosotros creemos. En Él no hay límites. Los límites los ponemos nosotros. Aleluya. Inclusive la forma en la que Él obra, en muchas ocasiones la ponemos nosotros. Gloria a Dios. En San Mateo capítulo 21,
En el versículo 18 dice así: por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto a la higuera, sino que a este monte, si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aleluya. Bueno, pues ahí estaba, hermanos, el Señor, pasando por un camino, iba para Jerusalén, vio una higuera, la higuera tenía hojas, pero se acercó el Señor a ver si había allí alguna breva, algún higo, y no había nada. Aleluya, no había nada. Y como no había nada, pues el Señor maldijo la higuera y dijo: nunca más nadie coma fruto de ti. Y enseguida, hermanos, comenzó a secarse, y por la mañana, dice la palabra del Señor en otro pasaje paralelo, la higuera estaba seca desde las raíces. Aleluya. Esto tiene un significado, hermanos, y es que el Señor no quiere que nosotros tengamos apariencia y no tengamos fruto. Que aparezcamos, pero no haya fruto. Aleluya. El Señor quiere, hermanos, que cuando Él venga, cuando Él regrese, cuando Él venga a nuestra vida, haya mucho fruto. ¿Y tú sabes cuál es el mucho fruto del cual el Señor habla en nosotros, hermanos? Pues habla de muchas oraciones contestadas. Aleluya. De muchas oraciones contestadas. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria a Dios. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, dice el Señor. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, el Señor quiere, hermanos, muchas oraciones contestadas. ¿Cuánto? Muchas oraciones contestadas, no alguna oracioncita contestada. Pues mira, en el año 1996 le pedí al Señor esto y mira, oye, me lo dio. Pero estamos en el 2016 y desde entonces ha llovido mucho. Sí, desde entonces ha llovido mucho. Pero parece que el Señor no me escucha ya últimamente. ¿Te das cuenta? Entonces, no, el Señor quiere, hermanos, oraciones contestadas. El Señor quiere que por donde tú vayas y donde yo esté y donde tú estés, nosotros produzcamos mucho fruto. Y en ese mucho fruto nuestro Padre es glorificado. ¡Aleluya! Nuestro Dios es glorificado en las oraciones que nosotros hacemos y Él las contesta. Entonces el Señor dijo, hermanos, a estos discípulos: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto a la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Dice en otro pasaje paralelo, hermanos, que cuando tenemos fe de Dios, le decimos al monte: quítate y échate en el mar, y nos obedece. Y a la higuera: quítate, échate en el mar, y te obedece. Y nada nos es imposible. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Todo es posible para el que cree, dice el Señor. Aleluya. Ahora, dice el Señor que ahí no tiene que haber ninguna duda.
Aleluya. En el momento en que hay duda, la más pequeña duda, el más pequeño temor, porque la duda, hermano, es la fe del diablo y se manifiesta con temor. Cuando tú temes, cuando tú tienes temor de que no va a ocurrir nada, cuando tú tienes temor de que no va a suceder, cuando tú tienes temor, el más pequeño temor, eso significa que tú no tienes fe. Tienes duda. Y una pequeña duda, hermanos, hace que tus oraciones o lo que tú digas no sea contestado. Aleluya. La palabra del Señor enseña, hermanos, que las moscas echan a perder el perfume del perfumista. Entonces, un perfumista tiene un perfume muy bien elaborado, muy caro, y le cae una mosca en el perfume. Y esa mosca que cae en el perfume echa a perder el perfume del perfumista. ¿De qué sirve el perfume? De nada. ¿Para qué sirve el perfume? Para nada. Tú tienes la fe de Dios, la fe del Señor, y tienes una pequeña duda. ¿Y de qué sirve tu fe? De nada. Para nada. Aleluya. Entonces, mira, hay cosas, hermanos, que tienen que ser quitadas de nuestra vida. El Señor no nos ha dicho a nosotros que no va a haber cosas que se levanten contra nosotros. Impedimentos para nuestra vida. Cosas que no nos convienen. Cosas que no nos dan nada. Pero todo aquello que no nos da nada, ¿qué tiene que ser? Quitado. Y todo aquello que se levanta en contra de nosotros, ¿qué tiene que ser? Quitado. Entonces, a veces es un monte. Un monte es algo que te sobrepasa. Es algo muy alto. Es un problema muy gordo. ¿Cómo es? Muy gordo. Aleluya. Tú quieres ir a Málaga y te encuentras ahí con el Torcal. Quieres ir a la playa y te encuentras con el Torcal. ¿Sí? Y cuando llegas ahí a la falda del Torcal dices, no veas. El Torcal es muy grande. ¿Sí? Y te impide ir al lugar donde tú quieres. Hay gente que dice, si la montaña no viene, el tal va a la montaña. Pero el Señor a nosotros nos ha dicho, hermanos, que los montes hay que quitarlos. Entonces, todo lo que se levanta en contra tuya, para que tú logres lo que Dios quiere, ¿qué tiene que ser? Quitado. ¿Y cómo se quita? Hablándole. Aleluya, hablándole. Quítate y échate en el mar. Hay que decirle donde quieres que esté. ¿Sí o no? Aleluya, pero sin dudar. Y lo que diga, dice el Señor, le será hecho. Entonces, ¿tú crees que el monte puede ir al mar? Ordena que el monte vaya al mar. ¿Y a dónde va? Al mar. Y los montes en la palabra del Señor, hermanos, hablan de los impedimentos. Los montes hablan de las cosas que nos sobrepasan. Los montes hablan, hermanos, de los problemas grandes. Aleluya. Y también la higuera, cuando no produce, tiene que ser maldecida o tiene que ser echada en el mar. Todo aquello, hermanos, que no nos produce nada, todo aquello que nos impide, ¿qué tiene que ser? ¿Dónde tiene que ser echado? Aleluya, lejos de nosotros. ¿Pero cómo se hace esto? Sin dudar. Conforme a lo que tú creíste. Aleluya, conforme a lo que tú creíste. Entonces en este día estamos hablando, hermano, enseñando acerca de cómo tú crees,
te será hecho. Gloria a Dios, como tú crees, te será hecho. Bendito sea su nombre. ¿Quién pone los límites? Nosotros. Vamos a ver, hermanos, que estas palabras no son solamente para unos pocos cristianos, sino, como dijo el Señor, vamos a ver un momentito en San Marcos capítulo 11, versículo 23, es para cualquiera de sus discípulos, para los que creemos. Aleluya. Dice en el capítulo 11 de San Marcos, en el versículo 14, dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y en el versículo 20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aleluya. Entonces mira, ahí dice el Señor, hermanos, que cualquiera de sus discípulos, aleluya, ¿quién? Cualquiera eres tú, cualquiera soy yo. ¿Sí? Cualquiera de los que somos cristianos, cualquiera de los que creemos en Él, cualquiera. Aleluya. Cuando tenemos la fe de Dios, la fe en Dios, la fe de Dios, hermanos, para nosotros no hay nada imposible. Y cerca de allí donde estaba el Señor, hermanos, había un monte. ¿Qué había? Un monte. Y el Señor dijo, cualquiera que dijere a este monte, aleluya, y a la higuera que se había secado, y no dudare, sino que creyere que lo que dice será hecho, lo que diga, le será hecho. ¿Gloria al Señor? Entonces, ¿tú crees que lo que diga será hecho? Pues será hecho. Aleluya. ¿Gloria al Señor? Ese monte se tiene que ir al mar. ¿Cómo? Porque yo se lo ordeno en el nombre del Señor. Aleluya. No van a tener que ir una flota de camiones y de bulldozers y se lo van a llevar poquito a poco. Porque hay gente que puede tener esa fe. Sí, el monte ese se cae. Ahora, voy a gastar mucho dinero, voy a meter bulldozer, voy a meter maquinaria, voy a meter explosivos y ese monte desaparece. Bueno, a lo mejor tardan 20 años en trasladar al monte. Aleluya. Hay gente que dice, no, yo sé que el Señor me puede sanar, pero tendré que ir a los médicos, que el Señor los ha puesto también. ¿Cierto? Bueno, pues si tú tienes esta fe, pues ya está. Aleluya. ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Sí? Lo que creas, como creas. Como creas, te será hecho. Bendito sea su nombre. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. A algunos la palabra del Señor no le aprovecha. No les aprovecha para nada. Sí, pero a otros sí. A los que le creemos a Dios. Bendito sea su nombre. Vámonos y vamos a terminar, hermanos, en San Mateo capítulo 9. En el versículo 18. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir,
mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente el borde de su manto, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviendo y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió su fama se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Aleluya. Vino el principal de la sinagoga, se llamaba Jairo, y su hija estaba agonizando. Vuelvo a repetir una vez más que cada pasaje hay que compararlo en otros pasajes. El hombre principal de la sinagoga se llamaba Jairo. Y su hija con 12 años, hermanos, estaba agonizando. Y él vino en busca del Señor. Estaba recién llegado, porque el Señor hacía giras. Aleluya. Visitaba cada pueblo, visitaba las aldeas, visitaba las ciudades. Y volvía nuevamente a Capernaum. En Capernaum fue donde el Señor hizo más milagros que en ningún sitio. Porque allí era su residencia. Donde está la presencia del Señor, hermano, allí ocurren maravillas. El que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aleluya. El Espíritu del Señor está aquí. Pero si tú no le oyes con fe, ¿de qué te va a aprovechar? Pues de nada, has venido a perder el tiempo aquí. Aleluya. Para ti no es nada. La gloria de Dios se manifiesta a los que creen. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La gloria de Dios, lo que Dios es y lo que Dios hace es para los que creen. Y creen sin dudar. Aleluya. Ahora, si alguno cree que a Dios lo va a mover porque ha hecho esto, porque lleva 20 años de evangelio, porque lleva 40 años de evangelio, esos galones para ti no te sirven. Delante de Dios, eso no sirve para nada. Tenemos que tener, hermanos, la fe y oír a nuestro Dios con fe. Aleluya. Entonces vino el centurión, vino el principal de la sinagoga, se llamaba Jairo. Señor, te ruego que venga y pongas tu mano sobre mi hija y vivirá. ¿Y qué hizo el Señor, hermano? Se fue con ese hombre. Aleluya. Porque ¿quién es el que le dice al Señor lo que quiere y cómo lo quiere? Tú y yo. Y también cuándo lo quiere. Y también cuándo lo quiere. Ven y pon tu mano. Y el Señor iba con él. Aleluya. Podía haber dicho como el centurión dijo, ¿no? Pero le dijo que tenía que poner su mano. Y el Señor dice, pues voy y pongo mi mano. Y cuando iba para allá, hermano, que iba con la gente, que la gente no dejaba ni a sol ni a sombra. Aunque no todos los que iban con el Señor recibían de parte del Señor. Porque poder salía del Señor, pero no toda la gente que le rodeaba, hermanos, recibía poder del Señor. Él está aquí en esta noche, pero no todos reciben del Señor, sino aquellos que creen.
Entonces, en esa multitud, hermanos, que apretaba al Señor, había una mujer, 12 años, padeciendo de flujo de sangre. 12 años yendo a los médicos. Siempre ha habido médicos. Todos los países tienen medicinas, tienen médicos. Está la medicina oriental y la medicina occidental. ¿Sí o no? Está la medicina de los brujos de las tribus ahí en medio de la selva, y está la medicina de los doctores y de las personas en los países que llamamos civilizados. ¿Sí? Y esta mujer había ido a los médicos. Y además de pago, no había seguridad social, era a tocateja. Y se había gastado todo lo que tenía. Y no le había aprovechado para nada, le iba peor. Pero un día se encontró con el médico el mejor médico. No voy a decir el médico de los médicos. Que también. El Señor sana aún a los médicos. Aleluya. Y entonces se encontró al Señor, hermano, y esta mujer, que era, porque toda la persona que padecía de flujo de sangre, toda mujer que padeciera de flujo de sangre, o todo hombre que padeciera de flujo de semen, era inmundo, pues ella no quería que su problema se supiese. Aleluya. Ella no iba a decir, Señor, tengo este problema, y que se enterase todo el mundo. ¿Sí? ¿Pero qué tenía ella? Fe. ¿Y cómo, hermanos, tuvo esa fe? Porque ella se hablaba a sí misma. Lo que Dios te dice, tú tienes que decírtelo a ti mismo. Las palabras del Señor que Él te ha dado, que te dan en esta noche, es para que tú las pongas en tu boca. ¿Dónde? En tu boca. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Y ella dijo, si toco el borde de su manto, soy sana. Si toco su manto, soy sana. ¿Sí? Y cada vez que decía, si toco el borde de su manto, soy sana, daba un empujón. ¿Sí? Porque la fe tiene impedimentos. Tiene montes, tiene cosas que se levantan en contra de la fe. ¿Pero qué hay que hacer con los impedimentos? Al mar. Aleluya. Y cuando toca el borde de su manto, cuando toca el manto, sana. Y el Señor dice en otro pasaje paralelo, que dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y Pedro dijo, Señor, la multitud te aprieta. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. ¿En quién está el poder? En el Señor. ¿Y cómo sale? ¿Para quién sale? Para los que tienen fe. Aleluya. Los que tienen fe de que si lo tocan, solamente tocarlo, sanada. Aleluya. Y entonces el Señor, hermanos, preguntó, la mujer dijo ya lo que le pasaba, porque una vez que la gente es sanada, hermanos, no le importa decir lo que tenía. Cuando alguien no es libre, no viene y dice, oye, que yo soy yonki, que yo soy drogadicto. Eso no lo dice nadie. Ahora, cuando es libertado por el Señor, dice, yo era yonki. ¿Sí? Necesitaba para la droga lo que no estaba escrito. Y te cuenta toda su historia. ¿Pero por qué? Porque ya no es. Pero mientras tanto, nadie. Entonces esta mujer le dijo, mira, tenía flujo de sangre, era una inmunda. Pero he tocado tu manto, te he tocado, Señor, y tú me has sanado. Y el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿A quién salva el Señor? A los que se acercan a Jesús con fe. ¿A quién sana el Señor? A los que se acercan a Jesús con fe.
Y a los que le dicen al Señor, hermanos, también cómo es que el Señor va a obrar. Porque será hecho conforme a nuestra fe. Aleluya. Bueno, ya está esa mujer sanada. Fue hecho como ella había creído. Pero ahora, hermanos, seguimos de viaje con el que dijo que tenía que poner la... ¿Qué tenía que poner en su niña? La mano. Entonces nuestro Señor sigue con ese, hermanos, al cual le había dicho, ven y pon tu mano. Mientras no pusiera la mano, no había nada. Sí. Mientras no pusiera su mano, no pasaba nada. Y hermanos, yendo para allá, vienen unos, estos son los bomberos del diablo, que intentan apagar la fe, que intentan meter el temor, la duda. Ellos ni van para allá y los otros que vienen dicen, no molestes ya más al maestro. No molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. ¿Sí? ¿Qué le haría el corazón a ese hombre? Le daría un vuelco, ¿sí? Pero ahí está el Señor, hermanos, que en todo momento nos quiere que nos mantengamos firmes en la fe. Y le dijo al Señor a este hombre, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Aleluya. ¿Te imaginas aquellos que habían venido allí también, cerca de ellos, diciendo, qué tontería más grande? ¿Sí? Esto es perder el tiempo. ¿Este que es un hechicero? ¿Este que es un curandero? ¿Este que es esto? ¿Que es otro? ¿Cuántas cosas escucharía ese hombre? ¿Pero le sería hecho conforme había creído? ¿Qué le dijo? ¿Que pusiese su mano? Pues el Señor tenía que poner su mano. Aleluya. Podría haber dicho, di una palabra. Pero dijo que tenía que poner su mano. Gloria a Dios. Y cuando llegan a la casa, hermanos, tenían allí la fiesta fúnebre. Porque los israelitas, hermanos, hasta contrataban plañideras, gente para llorar. Así de sentido eran. Entonces contrataban gente para que estuviesen llorando. No es como a los andaluces que muchas veces en los entierros lo que se cuentan es chistes. Sí, van al entierro, te acompaño en el pesaje. Te acompaño en el sentimiento. Y luego se dan de la vuelta, están fumando y están contando chistes. Y a veces se escuchan las carcajadas por allí, ¿sí? Están acompañando en el sentimiento. Pero sin sentimiento ninguno. Y esta gente, hermano, querían que ese momento fuese un momento solemne. Y entonces contrataban y venían las plañideras y estaban llorando. Y había profesionales para llorar. ¿Sí? Y estaban allí, hermanos, llorando y un alboroto, qué desgracia tan grande. ¿Sí? Y llegó el Señor y dijo, no lloréis, que no está muerta, tampoco de parranda. Está dormida. Aleluya. Está dormida. Y hacían burla de él. Se burlaba. Cambiaron de llorar. Se le quitó la tristeza, hermano, y empezaron a burlarse. ¿Sí? Eso. Que también eran instrumentos del diablo para que ese hombre, hermanos, para que ese hombre no recibiese lo que había pedido de parte del Señor. Muchas veces le pedimos cosas al Señor, hermano, y vienen los burladores. ¿Y eso lo vas a recibir tú? Tú tienes muchos pajaritos en la cabeza, muchacho. Hay que tener los pies en el suelo. Muchos pajaritos tienes tú. ¡Ay, pajarito! ¿Te das cuenta? Gente que intenta robarte la fe. Aleluya. ¿Pero cómo tienes que mantenerte tú?
firme en la fe. Gloria a Dios. Y bueno, hermano, pues el Señor lo echó a todos aquellos. Venga, las lloronas y los llorones, ¡hala! A llorar a otra parte. Con el duelo a otra parte. Aleluya. Y el Señor cogió, hermano, a Jacobo, a Juan y a Pedro, Jacobo y Juan, que eran los 3 discípulos que más fe tenían. Porque lo que le agrada al Señor, hermano, son los hombres de fe, las mujeres de fe. Cogió al padre y a la madre. Se metió en el cuarto y le dijo, Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y se levantó. Y le dijo a los padres, darles de comer. Aleluya. Y le pusieron de comer. Cuando las personas están enfermas pierden el apetito. Y cuando las personas están sanas, tienen hambre. Aleluya. Y como el Señor había resucitado y estaba sana, ¿qué tenía que hacer? Comer. Aleluya. ¿Cómo le fue hecho a ese hombre, hermanos? Como creyó. ¿Qué le dijo? Ven y pon tu mano. Sí, aleluya. Pero recuerda que siempre nuestra fe, hermanos, es probada, que hay impedimentos para la fe. Y que en cualquier momento el diablo trata de colarte la duda. Y en el momento que te cuelan las dudas, pasa como la mosca y el perfume. Se echa todo a perder. Aleluya. Gloria al Señor. Para eso también tenemos que oír al Señor. Gloria a Dios. Porque hay cosas, hermanos, que el Señor no quiere hacer y en vez de fe lo que tú tienes es presunción. No, yo creo que Dios puede hacerlo. Bueno, una cosa es que Dios puede hacerlo y otra cosa es que te ha dicho que lo vaya a hacer. ¿Sí? Aleluya. Tenemos que oír a nuestro Dios. Y, hermanos, nuestro Dios le dijo a ese hombre, no temas, cree solamente. Y dijo, no está muerta, está dormida. ¿Qué tenía que hacer? Creer lo que el Señor le decía. Y no creer a tanta gente que había alrededor. Aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere que tú le creas. Y recuerda que tú le pones al Señor. Que tú le pones al Señor la manera, gloria a Dios, en la que Él quiere que tú obres. Di la palabra. Como creíste, te se ha hecho. ¿Crees que puede hacer esto? Sí. Como creíste, os se ha hecho. Aleluya. ¿Que tú crees que es tocando el manto? El manto. ¿Que tú crees que es poniendo la mano? La mano. Sí. Como tú creas. Y cuando estés orando delante del Señor, las cosas que tú le pidas al Señor, creyendo. Y lo que le pidas creyendo os será hecho. Y esa palabra os será hecho, hermanos, significa os será hecho en el momento. ¿En cuándo? En el momento. Gloria a Dios. A veces he orado por alguna persona y me ha dicho, y al día siguiente del culto me ha dicho, vamos a orar por esto. Mira, oré el domingo por eso. Aleluya. El Señor me escuchó el domingo, nos escuchó el domingo. Gloria a Dios. No hay que recordárselo, nuestro Dios tiene buena memoria. Y como lo hicimos creyendo, eso fue hecho el domingo. Aleluya. Y el Señor dijo que en el momento en que es hecho, ya viene. Entonces, cuando tú le pides una pizza al de Telepizza, aleluya, ¿cuánto tardará? Pues aproximadamente unos 45 minutos. Y tú estás allí ya relamiéndote. Sí, relamiéndote. Oh. Sí.
Oh, qué pecha de pizza nos vamos a pegar. ¿Y le pide alguna cosa a Dios, hermano? ¿Y tienes más fe que en el de Telepizza? Que lo que le pides al Señor. Aleluya. Cuando tú le pides algo al Señor, eso viene. ¿Qué viene? Lo que le hayas pedido. Porque se lo has pedido creyendo. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Y como creíste, te se ha hecho. ¿Qué crees que son 40 días de ayuno? Pues mira, hijo, tú lo has dicho. Aleluya. Cuanto más tardes, más oportunidad le da al diablo para que opere. ¿Sí? Para que te venga y te digan, tu niña ha muerto. ¿Sí? Pero si hubiese llegado y dice, Señor, di una palabra, di una palabra. Se hubiera ahorrado de las plañideras, se hubiera ahorrado del mal rato que pasó hasta llegar a la casa. Gloria al Señor, damos un aplauso al Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Te glorificamos y te exaltamos a ti, Señor, de la gloria. Tú eres el Dios verdadero y tu palabra es verdad. Y nos fiamos de ti de todo nuestro corazón, Señor. Y no damos lugar a la duda, ni damos lugar, Padre, al temor que a ti no te agrada. Así que te damos gracias, Señor, por esta palabra que en este día nos has dado. Y yo te pido por todos los que están aquí, para que todos sean creyentes y no incrédulos, Señor. Y para que, conforme a tus palabras, que tú les vas a ir mostrando, les vas a ir revelando, conforme a las cosas que tú les vas a revelar, que les has concedido, que ellos pidan y les sea hecho, Padre. Así que te damos gracias, Señor amado, por las preciosas y grandísimas promesas que nos han dado y por las cosas que has preparado para nosotros. Y, Señor amado, te damos gracias porque esas cosas vienen, porque esas cosas son nuestras. Muchas gracias, Dios mío, por la palabra de este día. Grábala en nuestros corazones. Y todos aquellos que a través de la radio y la televisión van a estar viendo y oyendo esta palabra, que también en este día, Padre, sean convencidos de tu Espíritu, por tu Espíritu. Y bendito Dios, tú tengas en esta nación una gente, Señor, con una fe grande. Porque tú dijiste, Señor, que también de aquí, del occidente, irían gente a tu reino para estar sentados ahí con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos los que te creyeron a lo largo de los siglos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.